Hola, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de este podcast Hablemos de la Familia. Mi nombre es Viriato Sánchez y me acompaña mi amada esposa Amanda. Bienvenidos, gracias. Hoy tenemos un tema maravilloso, como siempre. Es Vamos a interesante, hablar, sí, es interesante. interesante. Hoy vamos a hablar de los límites en el matrimonio. Sí, si tú supieras, Amanda, que en estos días hemos estado conversando con algunas personas que se nos han acercado sobre situaciones en sus relaciones matrimoniales y algunos temas que están relacionados con la familia, que no es la nuclear, sino la familia extendida. Exacto. Relaciones con suegros, suegras, padres, madres, hermanos. Y lógicamente uno de los desafíos más grandes que encontramos, Amanda, es cuando una familia inicia. Y cuando Esos la límites familia que hay que tener, inicia, ¿verdad? sí, que el hijo sale debajo de la tutela de sus padres y la hija sale de la tutela de sus padres y vienen a conformar un nuevo núcleo familiar, pues se presenta el inconveniente de que muchas veces los padres no hacen la desconexión y muchas veces los mismos hijos no hacen la desconexión con su familia de origen. Y Así es. esta falta de desconexión origina que hay una tremenda influencia de los padres de ambos cónyuges, incidiendo inclusive en la toma de decisiones del nuevo hogar. Así es. En estos días yo estaba escuchando un programa que cuestionaba precisamente eso, si debía haber ese límite. Había una dama que incluso dijo, ¿cómo puedo poner límites a mi mamá que llega a cualquier hora y se queda y hasta amanece en mi casa sin avisar y sin nada? Le dieron propuestas de cómo hacerlo, claro, explicándole, hablándole con amor y respeto a su madre. Pero también había otra persona que tenía una opinión diferente. Decía, pero mi madre que me cargó en su vientre, que dio todo por mí, ¿cómo yo voy a rechazarla y a no dejarla pasar a mi casa cuando quiera? Son dilemas que se presentan en las familias. Pero Amanda, no solamente vamos a hablar de la familia extendida, sino también vamos a hablar de los límites dentro de la pareja. Sí, Es decir, inclusive entre esposo y esposa, los cónyuges, debe establecerse unos límites, que esos límites son saludables, para que la relación se fortalezca, madure y pueda perseverar en el tiempo, para crear una familia de la misma manera más unida, más nuclear y con un gran sentido de propósito. sí, sí. Entendiendo un gran desafío, mi individualidad y mi comunidad. Así es. Que inclusive, conociendo la definición del límite, ¿verdad? Que es como pasar una línea que no podemos eh, traspasar, ya sea porque no podamos o no debamos, Uh-huh. ni el uno ni el otro, suena contraproducente con lo que es la definición del matrimonio cristiano, ¿verdad? Que dice que nos formamos en una sola carne. Uh-huh. Entonces las personas dirán, bueno, ¿cómo puede haber un límite si somos una sola carne? Uh-huh. Es difícil, pero sí hay límites. Incluso después, el límite que tenía la palabra era solamente los del pecado, que no podemos pecar. Bueno, el límite que tenemos que tener de que no seamos infieles, que, ¿verdad? Ese tipo de Sí, límites. sí. Y además tenemos que entender que el una sola carne es porque nos unimos, ¿verdad que sí? Tenemos Sí, una intimidad que nos une y que los dos formamos uno. Pero no es menos cierto que cada quien lleva al matrimonio, a esa relación de pareja, una serie de expectativas, de costumbres, usos, de de carácter. formación, de carácter y temperamento, Sí, que lógicamente deben ser manejados dentro del matrimonio. Sobre todo porque está la ley de que los polos opuestos son los que se atraen sí, y los polos iguales se repelen. Quiere decir, normalmente las relaciones, y lo dice la palabra, señores, no es solamente la ley, no es la ley eléctrica, sino también está claro de que en las relaciones, y lo dice la palabra, cuando dice el hombre y la mujer se complementan, si habla de complemento, Amanda, quiere decir que uno y otro no son iguales. Porque para está el polo complementarse, positivo y el polo negativo. sí, y para complementarse tienen que ser dos cosas diferentes que cuando se unen crean una unión perfecta, porque el complemento quiere decir que lo que tú no tienes lo tengo yo y lo que yo tengo tú no tienes. Y el complemento no hace la unidad completa. Pero en ese proceso de unidad, tiene que haber todo
un caminar, ¿verdad? Que nos va a llevar a cada vez más que esa unidad se vaya conformando con las diferencias de forma tal de que encajen adecuadamente. Exacto. Y eso significa que yo voy a dejar a veces algunas cosas que están en mí, tú vas a dejar otras cosas que están en ti, que no benefician a la relación y que tenemos que estar conscientes. No Exacto. todo lo que traemos a la relación beneficia a la relación. Una de las No, cosas claro más que no. importantes, ¿qué te parece, Amanda, si compartimos esto? Una de las cosas más importantes es que antes de casarnos somos solteros, independientes con una visión personal. Pero cuando nos casamos son dos personas que vienen con dos visiones que se van uniendo, conforman una unión en común y quiere decir necesariamente que esa visión pasa del ser yo al ser nosotros. Que Y hay el que ser trabajarlas nosotros, en conjunto, ¿verdad? dejamos del egoísmo de un lado donde yo estoy en el centro a pasar a trabajar una relación donde el centro somos nosotros dos con el Señor. Amén. Correcto. Amén. Y la misma palabra de alguna manera pone límites, porque desde el momento que, por ejemplo, en Efesios habla de que tratará a la mujer con delicadeza, ¿verdad? Que ya eso es un límite. Ya le está diciendo, no la maltrates, no la ofendas. Cuando Como a la vaso mujer, frágil. exacto, cuando a la mujer le dice que debe respetar al esposo, le está diciendo no lo desvalorices, no lo pongas en vergüenza, no lo No le faltes el desobedezcas. respeto. Exacto, no lo desobedezcas. Que es lo que dice en 5:33 de Efesios, ¿verdad? Entonces, que es muy bueno esa cita bíblica de Efesios 5:33, porque habla mucho del hombre, cómo debe amar a la mujer y cómo Exacto. debe tratarlo, y hace el símil de cómo Cristo, ¿verdad? Ama a la iglesia y se entregó a sí mismo. O sea, hay todo un lenguaje dentro de la palabra muy claro de la relación de padre, que se sacrificó su vida. O sea, es una entrega completa que hace Jesús por la iglesia, por su amada. Entonces, si en Efesios 5 hace esa similitud entre la iglesia, la relación de Jesús con la iglesia y el hombre y la mujer que se casan, donde deben mantener esa relación y hace ese símil, estamos hablando de cosas muy serias. Estamos hablando de que dejemos de ser nosotros per se y ser parte de esa relación. Pero esa parte de la relación tiene que tener unos límites, porque si uno de los dos o los dos tienen un temperamento, tienen actitudes, tienen enseñanzas que lo que hacen es que no te llevan a lograr ese objetivo de amarla de tal manera y a la mujer de respetarlo, entonces es que tenemos que establecer los límites. Que muchas veces queremos, es decir, hay límites que tenemos que hacer nosotros mismos, que nosotros mismos ponernos límites, y hay veces que debemos poner ciertos límites con nuestra pareja. Sí. Por lo general, siempre tendemos a decir, si lo vemos, ¿verdad? Cuando vienen a consulta para terapia o algo, que nos preguntan, ¿qué puedo hacer para que mi esposo o mi esposa cambie o haga X cosa? ¿Qué queremos decir con eso? Que lo que estamos esperando que el otro cambie. Al otro es al que siempre queremos ponerle límite. Es parte de ese, yo no diría egoísmo, vamos a decir, pero sí de esa forma de creer que la culpa o la decisión o el cambio debe estar en el otro. Y cuando hablamos de límites, muchas veces esos límites somos nosotros mismos quienes necesitamos ponerlos, ¿verdad? Esos límites que lo hemos tenido que poner a través del pecado, yo diría, de la carne, de la concupiscencia, lo hemos enumerado, ¿verdad? Vamos a empezar por el primero, ¿qué te parece? Sí, y son leyes de bendición. Leyes de bendición. Entonces, la primera que vamos a hablar es la ley de la siembra y la cosecha. Nosotros hemos visto en la Biblia, en varias citas bíblicas, hablar de siembra y de cosecha. Lo que tú sembrarás, cosecharás. Y eso es importante entenderlo, porque si no lo vemos de esa manera, entonces no sabemos que lo que estamos haciendo hoy va a tener un impacto mañana en mi propia relación, en mi familia, en mis hijos. Muchas de las decisiones que tomamos y las acciones que realizamos con relación a la crianza de nuestros hijos van a tener un efecto cuando ellos estén creciendo y cuando sean adultos. Es decir, es un proceso lo que estamos haciendo. Sí. Sembrando valores, los valores que sembramos con nuestros hijos cuando son pequeños, Amanda, van a ser los valores que van a formar
al carácter de nuestros hijos. Es lo que vamos a cosechar. Entonces, lógicamente, por eso habla de cosecha. Y yo diría que en Gálatas 6:7 yo quiero compartir esta cita bíblica que dice, no se engañen de Dios, nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Wow, no se engañen nadie. No se engañen de Dios, nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Y sobre todo una que probablemente mucha gente ha escuchado una y otra vez, pero que debemos interiorizar, es en 2 Corintios 9:6, que dice, recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Entonces, ahí tenemos que entender que parte de la conformación de nuestro matrimonio, lo que nosotros sembramos en el matrimonio, en nuestra relación de parejas dentro del matrimonio, es lo que nosotros también vamos a cosechar. Y de hecho, como estábamos hablando ahorita, ya que somos una sola carne, lo que siembra uno, el otro cosecha. ¿Qué quiere decir? Si tú siembras, por ejemplo, ira, yo estoy cosechando un dolor, porque somos una sola carne. Lo que tú haces se refleja en mí, ¿verdad? Y eso debemos equilibrarlo y tenerlo muy en cuenta cuando somos pareja, precisamente, que tenemos que tener ese cuidado y ese amor, ese trato como pareja. Y pongo el ejemplo de la ira y que yo cosecho un dolor, por ejemplo. Sí. Pero también puede ser en algo positivo. Sí, claro. Atenciones. Si hablo con dulzura. Si hablas con dulzura, pues cosecharás. Si hago un trato. Más atención, un trato. Un buen trato. Paz. Exacto. Donde hago manifestaciones de amor, de sensibilidad. Pues lógicamente es algo tan sencillo como lo que tú haces por tu cónyuge. Vas a impactar de una manera tal que tu cónyuge te va a tratar de la misma manera. Yo creo que ese es el punto central de esta ley. Como tú trates a tu cónyuge, de esa misma manera serás tratado en muy buena proporción. Si, como decía Amanda, si yo soy áspero hablándole a Amanda, tarde o temprano, o Amanda sencillamente me evade completamente porque va a sentirse agredida cada vez verbal. Claro. Y eso es violencia verbal. ¿Qué va a hacer Amanda? Se va a alejar y producirá un alejamiento y nuestra comunicación va a deteriorarse. Y si nuestra comunicación empieza a deteriorarse, empieza el distanciamiento. Y el distanciamiento empieza a crear una separación de nuestra relación en el corazón. Exacto. Y en ese momento, por ejemplo, ¿qué yo diría? Estamos en ejemplos, ¿verdad? Sí. Que si yo siembro una comunicación, una buena conversación sobre esa actitud que tú estás teniendo, que me está cosechando, vamos a decir, un dolor, pero yo siembro una buena comunicación contigo y te explico cómo me está afectando, puedo cosechar algo bueno, porque a veces tú puedes tener esa actitud por algo de lo que no te estás dando cuenta, algo que sale natural, porque vienes cansado del trabajo, por lo que sea. Pero esto es lo que queremos decir con esa ley de la siembra y la cosecha, que es en una pareja la actitud de uno se refleja en el otro y viceversa puede cosecharse igual para uno mismo. Mira, Amanda, y aquí tenemos que hablar de consecuencias. Sí. Porque hablamos de siembra y cosecha. Y esto llevemos que llevarlo un poco más al concepto de la consecuencia. Todas nuestras acciones dan consecuencia. De hecho, nuestro Señor, nosotros vamos de rodillas y pedimos al Padre, ¿verdad? Nos arrepentimos cuando pecamos. Y si vamos a un verdadero arrepentimiento, el Señor nos perdonará. Así es. Pero muchas veces, consecuencia de un pecado que hemos realizado, tendremos consecuencias. Y no necesariamente las consecuencias van a ser eliminadas. ¿Verdad que no? Exacto. Yo a eso también le llamo que es cosecha. Sí. La consecuencia es una cosecha. Claro que sí, pero vamos a llevarlo al aspecto de las consecuencias. Sí. La siembra y cosecha está hablando de eso, de consecuencias, pero las consecuencias van más asociadas a los aspectos más negativos. Más negativo, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros también tenemos que entender que nuestras acciones tienen consecuencias. Y ese tema de las consecuencias es importante,
¿Por qué? Porque muchas veces en el matrimonio queremos hacer cosas y evitar las consecuencias o culpar a nuestro cónyuge por las consecuencias de las acciones que tomamos. Y es culparlo al cónyuge. ¿Por qué? Porque estamos cosechando lo que no esperábamos. Exacto. ¿Por qué no hablo de cosecha en este aspecto y hablo de consecuencia? Por la sencilla razón, Amanda. Si hablo de cosecha, estoy siendo consciente de que estoy sembrando y que voy a esperar una cosecha. Exacto. Cuando hablo de consecuencias, sencillamente hablo de aquel que tiene una actitud y que tiene un accionar y no necesariamente está consciente de que está sembrando. Así es. Pero sí ve el acto de la consecuencia. Y entonces muchas veces dice, bueno, pero yo, ¿por qué tengo esta consecuencia? Y empieza el cuestionamiento. Entonces ahí traemos la ley y decimos, porque lo que sembraste, eso cosechaste. Inclusive, nosotros recomendamos en las parejas que no se queden callados cuando sienten que algo no está bien. Porque hay personas que dicen, bueno, para evitar yo me quedo callado o yo aguanto, las mujeres están muy preparadas como para aguantar. Voy a seguir el ejemplo que empecé ahorita, de si el hombre llega iracundo a la casa, la mujer sumisa lo aguanta, espera que él se calme, a veces hasta le busca la vuelta de cómo tranquilizarlo, pero al otro día el hombre vuelve con la misma actitud. Entonces, ahí en ese momento es como tú dices, debe hacerse algo para que haya una consecuencia en el hombre, que él lo sienta y perciba. Claro, no una venganza, porque ya eso... No, sino confrontar. Es confrontarlo. Confrontar a la persona con la situación para que pueda entender. Y entonces es la única manera donde entramos en la etapa de ¿qué? De maduración, de madurez, de crecer en madurez. Exacto. Si nosotros como cónyuges no le mostramos si hay algo que yo hago, como ese ejemplo que daba Amanda, de que soy una persona iracunda y muchas veces traigo lo que se llama el enojo desplazado. A lo mejor tomo un enojo en el trabajo, estoy pasando por una situación y estoy consistentemente llevando ese enojo a mi casa, a un momento de que cuando papá llega, todo el mundo se esconde porque nadie quiere, hasta los hijos le tienen miedo. Sí. Ya viene padre. Viene papá, por favor, recójanse todo, métanse en una habitación y no salgan, porque papi usted está de humor, no solamente es un humor terrible que tiene. Ah, qué bien. Pero sino si que nosotros, ya lo conocen, que llega así todos los días. Entonces, si la esposa no busca una oportunidad, no es el momento de discutir en el momento del enojo. No, para nada, claro. Y eso hay que tener mucho cuidado. Pero si la esposa no busca ese escenario, le dice, ¿sabes qué? Tenemos que hablar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mira, resulta que tú de manera consistente estás llegando de tal manera a la casa y realmente a eso rompe toda la comunicación. No solamente conmigo, también con los niños y crea un ambiente de desacierto y de falta de armonía. Tú rompes completamente, estás rompiendo la armonía en el hogar. Y entonces esto trae consecuencias. Si tú no le haces esa explicación, él dice, a partir de ahora lo que vamos a hacer es que cuando tú vengas y te sientas molesto, tú debes quizás tomarte un tiempo, ¿verdad? Y hacer un vaciado de eso que estás. Y entonces, en oración. Exacto, no lo descargue con los demás. Y entonces en ese momento, cuando ya tú te sientas más relajado, entonces tú sales y entonces empiezas a compartir con la familia. ¿Por qué? Porque tú tienes que aprender a manejar esa situación. No es que sencillamente yo te lo voy a estar aguantando todos los días, porque si te lo aguanto todos los días, se perpetúa el problema, Amanda. Y es peor, porque entonces va a llegar un día que va a explotar de mala manera, la familia se va a dañar en general, los hijos y la misma esposa, y va a ser peor. A veces por el temor a la consecuencia, las personas no hablan, ya sea él o ella, porque estamos poniendo el ejemplo, ¿verdad?, de que el hombre es el que llega iracundo. Pero a veces por el temor a la consecuencia perpetuamos el error y se agrava. Es importante tomar la forma de cómo se le va a hablar a su cónyuge sobre la situación. Uh-huh. Nosotros hemos dado técnicas en otros podcasts de comunicación. Tú pusiste una parte ahí cuando dijiste, en ocasiones tú llegas iracundo. Tú no dijiste, por ejemplo, cuando estabas hablando de, tú siempre llegas iracundo. No, porque ya usted le está diciendo a la persona que es un iracundo por naturaleza. Pero si usted le dice, y que no tiene remedio. Y que no tiene remedio. Pero si usted le dice, en ocasiones llegas y
y nos sentimos mal y los niños se asustan, pues ahí la forma es importante y el momento y todo, ¿verdad? Amanda, y también cuando nosotros confrontamos el problema de una manera sana, porque confrontar no es discutir. Sí. Cuidado con eso. Confrontar es enfrentarse. Nosotros lo que creemos en el Señor y sabemos que la palabra confronta. Significa, mira, vamos a ver en esta cita bíblica cómo debe ser un marido. Cómo debe ser la conducta de un hijo de Dios. Y te vas a dar cuenta, te puedes ir a Santiago hablando de la lengua, Amanda, el Sí. capítulo 15, que es riquísimo en eso, y la forma en cómo debemos hablar. Y te vas a dar cuenta, a través de esa lectura bíblica, que esa enseñanza te muestra y te confronta con una realidad. Si nosotros no nos confrontamos con esa realidad, no va a haber cambio. No va a haber cambio. Entonces es necesario... Va a ir creciendo y agravándose la situación. Sí, porque en ese momento cuando somos confrontados con esa realidad y le hacemos consciente a la persona de que tú tienes un problema, una situación que hay que resolver, y no solamente que esa situación que tiene que resolver, sino que estás impactando también la familia, estás impactando la relación matrimonial, es entonces en ese momento que se hace consciente y si él puede hacerse cargo de su problema. Exacto. Ahí él mismo se pondrá sus propios límites. Exactamente. Entonces, eso queda claro, ¿verdad? Hablamos de la primera, que es la ley de siembra y cosecha. Vamos a la segunda, Amanda. La ley de la responsabilidad. Muy buena esa, sí. La ley de la responsabilidad. Debe haber responsabilidad, ¿verdad? Uno hasta la promete en el matrimonio cuando se casa. ¿Y tú qué piensas de eso? De la ley de la responsabilidad. ¿Está asociada con la anterior? Sí, claro que sí. Es decir, después que hablamos de siembra y cosecha, hablamos de confrontar, de asumir una responsabilidad, primero de encarar un problema, después asumo la responsabilidad de resolverlo. Quiere decir, desde el momento en que alguien te dice que tú tienes una situación, tu esposo o tu esposa te dice, tú tienes esta situación, o un hijo, que te puede decir muy fácilmente, papi, no hay forma que yo hable contigo porque tú siempre estás molesto. ¿Verdad que sí? Sí. Eso pasa. Entonces tú tienes que decir, no eres tú el típico, no es que yo me pongo molesto, es que tú eres que me habla de tal forma y me pones de tal forma. Se ponen a la defensiva. Entonces, en ese momento yo no estoy aceptando ninguna responsabilidad. Yo estoy evadiendo, estoy poniendo en el otro la carga. ¿Verdad que sí? Así es. Y ahí es donde no tampoco puedo resolver el problema. Porque para poder resolver una situación que yo estoy viviendo y que estoy afectando mi entorno, mi familia y mi matrimonio, requiero necesariamente de asumir la responsabilidad. Sí, yo lo estoy haciendo mal y debo trabajar, necesito ser orientado para hacer ese cambio. Ya sea que usted lo pueda hacer en el ámbito de la familia o a lo mejor necesita una consejería para entonces ser tratado a través de una consejería o de alguna ayuda en ese sentido para ser acompañado en el proceso de trabajar esa área de su vida que necesita ser trabajada. Y cuando hablamos de responsabilidad nos referimos no solamente a las cosas emocionales, también a las cosas físicas, a las atenciones, a lo que usted tiene que cumplir en su hogar, hasta en quehaceres, yo diría. Si usted quedó en que iba a hacer algo, debe hacerlo. Y si usted está haciendo, por ejemplo, si uno de los cónyuges se da mucho, es irresponsable con los gastos, por poner un ejemplo, el otro debe buscar la forma de decírselo. Hay personas que lo evaden también. No, yo lo que voy a buscar la forma de trabajar más, de generar más dinero para no quitarle ese placer del gasto. No, eso es una irresponsabilidad. Hay muchos esposos que dejan que su esposa gaste irresponsablemente, que se salga del presupuesto. Y no debe ser así. Eso se conversa también. Es parte de la responsabilidad que deben enfrentar ambos. Yo quisiera compartir una cita bíblica que nos va a ayudar mucho en esto, que es Gálatas 6, del 2 al 5. Sí. Y dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo que presumir, que no se compare con nadie. Y aquí viene el 5, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Amén. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien la enseña. Quiere decir que
Nosotros dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad. No hay cambio sin asunción de responsabilidad. Sí. Y si no la asume y el otro tampoco asume la responsabilidad de confrontarla, el problema también va a seguir creciendo. Nos vamos al mismo ejemplo que dimos en la primera ley. Los problemas hay que enfrentarlos, hay que trabajarlos. Es responsabilidad. A veces si consentimos mucho a la persona o para nosotros evitar un conflicto, porque a veces lo hacemos para nosotros evitar un conflicto, bueno, no voy a discutir con ella o no voy a discutir con él, y lo vamos dejando el tema alargar. Estamos siendo irresponsables nosotros, pero estamos dejando que la otra persona no aprenda, no madure. Y como tú acabas de leer en Gálatas, es parte de nuestra responsabilidad ayudar al otro a crecer, a aprender. Es parte de nuestra responsabilidad, ¿verdad? Así es. Y vamos ahora a la tercera, Amanda. ¿Te A ver. parece bien? Claro. La ley del poder. ¿Qué podemos decirle a nuestros escuchas sobre la ley del poder? Esa ley es muy difícil de soltar, yo diría, o como de aplicarla. Porque a veces creemos como que queremos tener el poder siempre. Pero aquí se trata de otra cosa. Es un poder, yo diría, del equilibrio, de lo que tiene que ser, ¿verdad? Del poder de la palabra. Uh-huh. ¿Cómo tú lo entenderías? La parte de los límites y en la aplicación del poder es que tengamos mucho cuidado de utilizar los límites como una herramienta de poder. Exacto. Mira, yo no voy a permitir que tú hagas esto hoy hasta que tú no cambies tal cosa. Entonces empezamos con el poder. Con el poder empezamos a manipular la relación. Muy peligroso eso. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el poder de querer utilizar esa herramienta para manipular a nuestro cónyuge. No todo lo contrario. Nosotros tenemos que entender que el poder es el poder de colaborar para ayudar a nuestro cónyuge a madurar en el proceso. De la misma manera que nosotros también vamos a madurar en los procesos. Y el poder es funcional y relacional. Es decir, está en lo práctico y está en lo emocional también. Usted maneja el poder en lo físico y maneja el poder. A veces queremos usar a nuestra pareja para manipularla, ¿verdad? Sí, yo eso quiero. Así no funciona, no es funcional. Sí. Aquí yo quisiera ver un poco lo que es, vamos a ver si vemos en Romanos 7:15, Amanda, y compartir con nuestros amigos Romanos 7:15, que dice, estamos aquí en Romanos 7:15, bien, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Sí. Y parte de eso tenemos que entenderlo porque es esa lucha interna que tenemos. Y los cónyuges tienen que ser conscientes de eso. Y a veces queremos cambiar al otro y nosotros no tenemos el poder, valga la redundancia de la palabra, para cambiar al otro, pero sí podemos influenciarla. Exactamente. Y podemos cambiar nosotros. Cuando nosotros cambiamos, podemos hacer que el otro cambie. Ese poder sí lo tenemos. Nosotros no tenemos el poder de cambiar al otro. Exacto. Nosotros tenemos el poder de cambiarnos nosotros mismos a través podemos del influenciar poder al otro con nuestro del Espíritu Santo. Pero yo no sé si tú te acuerdas la palabra de Dios cuando dice a la mujer, cuando una mujer llega al camino del Señor, pero su esposo es inconverso todavía. Así es que con su actitud puede Él lograr. Es una mujer piadosa, comedida, de manera tal que con tu conducta tú puedas influir al otro a que venga a los pies de Cristo. Pareja, exacto, es decir, sí. nosotros con una conducta adecuada, apropiada, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, nosotros podemos influir en los demás y sobre todo en nuestra familia, en nuestros cónyuges, en nuestros hijos, a través de una conducta que refleje el fruto del Espíritu en nuestras vidas, pues nosotros vamos a impactar a los otros y van a decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser como tú. Pero realmente no te están diciendo, yo quiero ser como tú, Viriato. Yo quiero ser como lo que Dios está haciendo en tu corazón, Viriato. Lo que refleja. Que es lo que estás reflejando. Es la obra de Dios que está haciendo sobre tu vida para poder ser transformado. Y entonces aquel Viriato, como dice la palabra,
deja de ser, es una vieja criatura y es una nueva criatura porque todas las cosas han sido hechas nuevas. Nosotros podemos Amén. entender que nuestra conducta tenemos que trabajar hacia lo interno, cada uno de nosotros también, y saber que no tenemos el poder de cambiar, pero tenemos el poder de influir a través de una conducta piadosa. Y esto es importante, que entendamos la importancia de cómo nosotros transformamos a los demás a través de nuestra conducta. Sí, de esa manera, ¿verdad? Liberamos al otro. Todos queremos ser libres de ataduras negativas. Aquí deberíamos mencionar eso, Amanda. Yo creo que a veces los cónyuges no entendemos que la otra persona, nuestro cónyuge, está pasando por un proceso de atadura y él quiere ser liberado, como tú dijiste. Sí, sí. Pero no encuentra la forma. Es en ese momento que nosotros podemos ayudar a nuestro cónyuge. Ya cuando hace conciencia, cuando tiene un deseo de cambiar y cuando quiere caminar en esa dirección, o sea, tiene que salir de nosotros el cambio, no del otro. Y entonces cuando vayan a cambiar esa dirección, entonces el cónyuge se suma a ese proceso y es un apoyo, una colaboración, un acompañamiento para poder hacer que el proceso de transformación sea realizado a través de la obra del Espíritu. Muy bien. Amén. Y Ya ahora, que la ley número 4 podemos nos dar. vamos a la 4. ¿Cuál es la 4, Amanda? La del respeto. Ok. Hablemos de respeto, que es la última ley que vamos a hablar en el día de hoy. Ok. Dime algo, ¿qué le podemos decir a nuestros oyentes sobre la ley del respeto? La palabra lo dice bien clarito que debemos, ¿verdad?, de respetar, las mujeres por lo menos, debemos respetar a nuestros esposos y nuestros esposos a Amarnos. Dios. Pero una cosa no, importante. nuestros esposos a Dios tienen que respetarlo y obedecerlo. A eso vamos. En Efesios 5 habla, y en 5:21 empieza a hablar de que ambos deben ser sujetos unos a otros. ¿Verdad que se llama? Bien. Y esa sujeción tiene que ver con entender que los dos somos hijos de Dios, que Dios nos ama a los dos, sobre todo los que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, porque los que no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador son criaturas de Dios. Pero Dios nos ama igual al hombre y a la mujer, aunque el hombre tiene un rol y la mujer tiene otro rol. El amor de Dios es igual por el hombre y por la mujer. No vaya a creer que porque usted tiene el rol que te dice la palabra de sacerdote, de líder espiritual, Dios te ama a ti más que a la mujer. No, Señor. Es tanto así que si tú tienes problemas con tu mujer, con tu esposa, sabes que tus oraciones son estorbadas, lo dice la palabra. Entonces, en ese sentido tenemos que entender la relación entre los dos es una relación sana, de colaboración. Exacto. Hay un liderazgo porque no pueden haber dos cabezas juntas trabajando en el liderazgo espiritual, sino tiene que haber una cabeza. Y Dios trabaja en línea vertical. Entonces, eso del respeto, perdona que te interrumpa, a veces, sobre todo las mujeres, y me lo han preguntado muchas veces, dicen, ¿por qué las mujeres vamos como más forzadas? Siempre nosotras es la que nos toca respetar al marido. ¿Por qué no es el marido que nos... Primero, el respeto es mutuo. Exactamente. El hombre debe respetar a la mujer y la mujer al hombre, pero cuando se refiere la palabra de que la mujer debe respetar al hombre, primero lo dice porque es más difícil para la mujer. La mujer es más fácil que ame y más difícil que respete, pero no quiere decir que el hombre no la respete. Debe estar lo mismo. Ahora, y también el respeto a su rol. El respeto a su rol. Y el hombre, yo me atrevería a decir que va más forzado porque le toca respetar a Dios. Él va a rendir cuenta de su forma de ser, de cómo él respeta y de mi forma. Tiene más responsabilidad. Tiene más responsabilidad. Porque al que le van a preguntar, cuando estemos allá y nos toque el turno, nos va a preguntar el Señor, ¿qué hiciste con la mujer que te di y con los hijos que te di? Exacto, es decir que... A la mujer no le va a decir qué tú hiciste con el marido que te di, es al hombre que le va a decir qué hiciste que el rol de quien respeta es como el rol más forzado, como que es un mal rol. Pero vamos a decir algo, Amanda, el respeto es algo mutuo. Claro. Aunque hay un énfasis en Efesios 5 de que el hombre ama a tu mujer y mujeres respeta a tu marido,
No es menos cierto que la mujer y el hombre tienen que amarse. La mujer tiene que amar al hombre y el hombre a la mujer. ¿Por qué? Porque la segunda ley, cuando dijo Jesucristo, resume cuáles son la ley. Él dijo, se resumen en dos. Una, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, tu corazón y tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y lógicamente eso estamos hablando de tu cónyuge. Tú tienes que amar a tu cónyuge como a ti mismo. Por lo tanto, el amor de la mujer también con el hombre y del hombre con la mujer. El hombre tiene que amar a su mujer y la mujer a su esposo, ¿verdad? Entonces, del punto de vista de respeto, lo mismo. Lo que pasa es, como decía Amanda, hay cosas que son más fáciles de manifestar de un hombre y hay cosas que son más fáciles de manifestar de una mujer. Exacto. Es más fácil que la mujer manifieste un amor sobre el hombre y es más fácil que el hombre mantenga un nivel de respeto con la mujer por el hecho de que es un vaso más frágil. Y entonces en ese interín también, ¿qué va a pasar? Muchas veces la falta de respeto de la mujer sobre el hombre y sobre el rol del hombre, tratando de discutir de que tú no tienes el rol del liderazgo espiritual en este hogar, ahí es donde el Señor dice, vamos a poner orden en esta casa. Exacto. Y vamos a poner roles. Y una cosa fomenta la otra. Cuando el hombre se siente respetado, es más fácil que se abra el amor. Y viceversa. Cuando la mujer se siente amada, es más fácil que se abra el respeto, ¿verdad? Sí, claro. Y el respeto se manifiesta en todos los ámbitos. Claro. El respeto no solamente se hace dentro del hogar, el respeto por tu cónyuge es en toda la manifestación, en todos los lugares. Hay personas que pueden no mostrar falta de respeto a su cónyuge en una salida, bien, pero llegan a la casa y faltan respeto, se faltan el respeto. Y hay otros escenarios donde se faltan el respeto en todos los ámbitos, tanto en la casa como cuando salen con unos amigos o en cualquier ámbito en público también se faltan el respeto. Y eso tiene un impacto tan grande, no solamente en ellos dos, sino también en los hijos que están mirando esto. Sí. Entonces después tú preguntas, ¿y por qué tienen hijos irrespetuosos? Bueno, es que ellos aprendieron a ser irrespetuosos por la relación entre sus padres. Y cómo se maneja el respeto, porque la persona a veces dice, no, pero yo no le falta el respeto. A veces hasta corrigiéndole algo, lo hacen con una burla, corrigiéndole algo a su pareja, a su cónyuge, y eso es un irrespeto. No, pero que yo no le hablé mal, yo no le hablé fuerte, yo no le dije palabras ofensivas. Pero si me quieres, por ejemplo, corregir que yo dejé algo desordenado en la casa y tú vienes y te ríes y dices, mira como tú tiraste eso, y lo haces de una forma burlona, a lo mejor delante o no delante de las personas, es un irrespeto. Claro. Me estás corrigiendo, me quieres ayudar, o a veces hasta lo puedes, siguiendo el ejemplo que dije, a lo mejor hasta lo recoges, lo que yo dejé tirado, pero si me lo haces de una forma burlona, está viendo un irrespeto, ¿verdad? Claro, claro que sí. Bueno, Amanda, ya hemos llegado prácticamente al final de esta emisión. Sí. ¿Cómo vuela el tiempo, Amanda? Sí, pero esta es la primera parte de las leyes que vamos a dar sobre los límites. Vamos a tener una segunda parte. Una segunda emisión. Sí. Pero no vamos a terminar sin orar. Amén. Siempre tomamos un tiempo al final de nuestro podcast para orar por aquellos que están escuchándonos, viéndonos a través de estos medios digitales y pedir al Señor que le permita escudriñar sus corazones, conocerles, mostrarles las necesidades que hay en su corazón y, ¿por qué no, iluminarlo, mostrarle con la luz de Jesús las soluciones a través de sus escrituras? Padre amado, bendito y santo eres, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de llegar nueva vez por estos medios. Aquellos que nos ven a través de los medios digitales. Te pedimos, Señor, que tú que conoces todo aquel que está mirando en este momento y en momentos posteriores, cada vez que este video sea visto por aquellos que abran los sistemas. Padre, revélale en su corazón. Tú conoces la necesidad, Padre, que sea ministrada la verdad. Que pongas un deseo especial de escudriñar las Escrituras y de conocer las realidades y las soluciones que tú das a través de tu palabra, ministrando sabiduría para cada uno de nosotros, en el ámbito de la familia, en el ámbito del matrimonio, de manera tal que nosotros podamos crecer
sanar y fortalecernos. Si hay debilidad, si hay heridas, si hay raíz de amargura a cuyas personas está llegando esta emisión en el día de hoy, Señor, te pedimos que tú traigas sanidad a sus corazones, que haya una luz de esperanza en cada uno de ellos, Señor, y que tu Espíritu Santo sea manifiesto. Confróntales y que sea manifiesta la mano tuya, Señor, y tu obra, y el rostro tuyo resplandezca sobre ellos. Y si necesitan ayuda, Padre amado, que se acerquen a las consejerías, Señor, para que puedan recibir también un acompañamiento si fuera necesario. Te pedimos que bendigas a todo aquel que ha escuchado en el día de hoy, que bendiga su casa, su familia, su matrimonio, y que prosperen. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Si esta emisión te ha gustado, inscríbete, dale a te gusta, y de esa manera, cuando tengamos una nueva emisión, como hacemos semanalmente, recibirás el anuncio y podrás conectarte con una nueva emisión del podcast Hablemos de la Familia. Bendecimos tu vida. Hasta la próxima.